Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Voy a comenzar con una anécdota. Hace quizá unos 15 años estaba yo paseando por la Ciudad de México a un alemán, a Peter Eigen, que es el fundador de Transparencia Internacional, y iba yo manejando y de pronto llegamos a una calle y se queda viendo. Él habla bastante bien el español, lo entiende, y me dice, ¿Revolución? ¿Cómo es que esta calle se llama Revolución? Entonces le dije, bueno, mira, Peter, lo que pasa es que en México la revolución tiene una serie de implicaciones. Y seguimos caminando y llegamos a la próxima gran avenida y me dice, ¿qué quiere decir insurgentes? Y entonces le dije, bueno, pues quiere decir los que se levantan. Me dice, esto en Alemania estaría prohibido, me dice, simple y llanamente. Vamos a hablar hoy de la Revolución Mexicana o de las revoluciones y cómo se incrustan en la mente de los seres humanos, se han incrustado en la mente de los seres humanos y cuál ha sido realmente el devenir que han tenido estos movimientos revolucionarios, que no es exactamente halagüeño. Y para ello hemos invitado a un apasionado de la Revolución Mexicana, y usted ya lo conoce, ya hemos tenido el honor de tenerlo por acá, Javier García Diego. Javier, muy buenas noches. Encantado, Federico. ¿Es pasión o obsesión? Es estudio académico, pero sí, el tema es fascinante y coincido con el alemán. O sea, es muy difícil, yo lo pondría de otra manera, es muy difícil construir un país, fundamentar un país, crear instituciones, la idea de la legalidad, si tenemos un origen revolucionario. O sea, nuestro origen fue violentar la ley, claro, destruir instituciones. Entonces, me parece difícil. Es difícil, pero el PRI lo logró con este gran nombre, el Partido de la Revolución Institucionalizada. Qué bueno que me permites comentar sobre eso. Yo durante muchos años dije, pero qué contrasentido de nombre. Y una vez que entendí lo que fue la transformación del PRM a lo que vino después, el nombre es muy atinado. Ahora, yo no lo hubiera dejado hasta nuestros días. Yo creo que el PRI perdió una oportunidad de cambiar su nombre hace un par de décadas. Oye, pero lo cambió. Más o menos. Se llama Morena. No, pero de hecho en el elenco hay dos que traen la palabra revolución. Sí. El PRD, sí. de la Revolución Democrática, sí, que es raro. Sí. Y Morena trae otra R, de regeneración. Ahora, vamos a regresar, pues estamos en 20 de noviembre. ¿Cómo entender hoy la Revolución Mexicana? ¿De qué se trató ese levantamiento de Madero? Bueno, primero que todo, si identificamos la revolución con el 20 de noviembre, yo tendría que decir que es una fecha que hemos mitificado. ¿Qué era Madero? Bueno, era miembro de una familia de empresarios de muchos sectores de la economía. Yo diría patricios, ¿sí? Constructores de su región, de Coahuila, muy interesados en México, gente comprometida con el país, que hacia 1908 él ya se había involucrado con la política de su pueblo, San Pedro de las Colonias, y luego de Coahuila en los años anteriores. Pero concentrémonos, él atiende un llamado de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz le dice al presidente Krillman que él va a querer entregar el poder a alguien que resulte electo en elecciones transparentes, que el pueblo ya está listo para la democracia. Entonces, lo que hace Madero, con toda su ingenuidad, porque su experiencia no era mucha, empieza a escribir un libro con el objetivo de crear un partido. Así se llama el libro, La sucesión presidencial. Atendiendo la invitación del señor presidente. Exactamente. En una entrevista clásica, que todos leímos en secundaria. Exactamente. La familia estaba preocupada, sobre todo, bueno, vamos a dividir la familia. La generación de sus hermanos y sus primos están de acuerdo con él. La generación de su padre, de sus padres y su abuelo, don Evaristo, que todavía vivía, estaban preocupados. ¿Cómo nos puede afectar a la familia Madero la publicación de este libro? Hasta que Francisco, nuestro Francisco, los convence, les dice, papacito, porque así le decía a su padre, abuelo, yo estoy amparado en el mensaje, en el consejo, en el anuncio que hizo Porfirio Díaz. Ahora, suceden un par de cosas. Construye, a partir de 1909, primero como Centro Nacional Antirreeleccionista, y luego crea el partido a principios de 1910, con una clientela, vamos a decirlo así, con unas bases sociales que podríamos identificar como de clase media, básicamente urbana, aunque también había rancheros, de alcance nacional en prácticamente todo el país, y con algunos trabajadores organizados, lo poco que había, ¿sí? El campesinado está muy al margen de este proceso.
Se convoca la creación del partido, se designan plataformas, estatutos, se eligen candidatos que son Madero y Vázquez Gómez. Lo de Pino Suárez vendrá después. Se nos olvida a veces, pero el primer vicepresidente, el primer candidato es Vázquez Gómez. Y empieza la campaña, hace unas giras muy inteligentes, va tocando los lugares, digamos, efervescentes, ¿no? Va a Veracruz, luego va a Yucatán, luego va a la costa del Pacífico, pero Porfirio Díaz da marcha atrás y lo encarcela. O sea, encarcelar al único candidato opositor. Se dice fácil, pero es una salvajada. Entonces, desde prisión, Madero convoca una lucha armada que realmente va en contra de todo lo que había dicho, de todo lo que había proclamado, abogado. Si uno lee los discursos de Madero, los artículos de Madero, el principal enemigo de México eran los militares, la violencia. Él creía en un movimiento electoral. ¿Y lo meten a la cárcel cuántos meses antes de la elección? Lo meten poco antes del proceso electoral. El encarcelamiento es muy fácil de explicar. Lo detienen en Monterrey acusándolo de que uno de sus oradores, Roque Estrada, había convocado a la violencia y acusan a Madero de solapar, de típico argumento de gobierno autoritario. Sí, sí. Pero además hay que decirlo, si uno revisa la sucesión presidencial y los planteamientos iniciales de Madero, pues Madero lo que estaba proponiendo era una continuidad institucional en el sentido de que se basaba en la Constitución del 57. No se estaba planteando... Para nada. Tienes toda la razón. Pero cuando Porfirio Díaz decide competir, porque en la entrevista promete que no va a participar. Ya no va a participar. Exacto. En el momento que decide participar, pues pudo haber leído distinto la familia Madero este tema. Absolutamente. Ahí cambió todo. No sabemos del todo por qué Porfirio Díaz dio marcha atrás y dijo, sí voy a volver a participar. Uno, era un hombre con 80 años. Y en aquel entonces 80 años eran muchos. Hoy son muchos. Hay que ver a Biden. Entonces, mucho más, ¿no? Parece ser que la clase política, los que estaban cerca de él, lo presionaron para que... Les aterró el vacío. Exactamente. Y hay una interpretación también posible, que venían los festejos del centenario y que ese espacio, ese lugar, Porfirio Díaz no se lo quería ceder a nadie. Él quería estar en esos festejos para ascender, para colocarse junto a los grandes héroes Hidalgo y Morelos. Ese era festejo que fue exitosísimo. Exitosísimo. Vinieron dignatarios de todo el mundo, era una fiesta perfecta, las obras casi todas habían sido entregadas a tiempo, había electricidad, se entregaron unos festejos muy sofisticados a la gente. Eso a nivel nacional, Carlos, pero en los estados, en prácticamente todos los estados hubo construcciones de prisiones, de estaciones de tren, de mercados. Bueno, la prisión en donde va a recalar Madero, que tú preguntabas, es una de las construcciones por el centenario en San Luis. Se inauguró poco antes, pero estaba pensada muy al estilo de Lecumberri, una prisión con panóptico. Moderna en ese entonces. Absolutamente moderna. Ahora, entonces, desde esa prisión... Bueno, es una prisión, como diríamos ahí, no me gusta el término, una prisión light, porque Madero es Madero, es una persona destacada, de una familia destacada, y porque hay representantes internacionales que vinieron a los festejos. Sería muy feo tener a este hombre en una mazmorra, ¿no? Claro. Pero lo liberan. No, le permiten salir a caminar a San Luis, tiene absolutos privilegios. Uno, repito, porque la familia Madero tiene contactos con el gobierno, y dos, porque el obispo de San Luis, un señor Montes de Oca, intercede por él, en fin. Entonces se le empiezan a dar algunos, digamos... Ampliar su margen de... Sí, algunos privilegios. Y en uno de ellos, después de una fecha muy importante que involucra a Federico Reyes Heroles. Bueno, involucra a tu abuelo. Sí. Exactamente. Sí, bueno. Así es. Elaboró un reclamo jurídico para que se anularan las elecciones de julio, eran a 2 vueltas, y pues se reconociera que era un fraude la llegada al poder de Díaz y de Corral.
El día que es principios de octubre, que los diputados anulan, desoyen este reclamo jurídico muy bien hecho, es cuando Madero decide fugarse de la prisión. Le habían permitido incluso salir, como se decía entonces, de picnic, y salía a las afueras de la ciudad, y un día ya no regresó, pero está vinculada su salida al fracaso de a la negativa de los diputados de revisar el documento es muy bueno. El documento es buenísimo. Sí, es sí, muy sólido. sí. Y se cruza. Claro, esa noche se va a San Antonio, donde tenía la familia algunos negocios, él algunos contactos. San Antonio era un nido de conspiradores en aquel entonces, no solamente de los antireeleccionistas. Y se instala Madero ahí, empiezan a llegar, digamos, colaboradores muy cercanos, y viene el cambio. Y para mí es un cambio fundamental. De un proceso electoral brincas a una lucha armada. Madero pensó que iba a tener a los mismos seguidores, se dirige a los clubes antireeleccionistas, no le hacen caso. Y los que le hacen caso, los que toman el llamado para las armas el 20 de noviembre, son los sectores populares rurales que no habían participado en la campaña electoral. ¿Y cómo se enteraban? Bueno, el documento es en cierto sentido muy, muy ingenuo porque da la fecha y la hora del levantamiento. Sí. 20 de noviembre a las 6 de la tarde. No, de una ingenuidad total. ¿Pero funcionó? Sí, claro que funcionó. Es más, decía, y 24 horas antes, aquellos que viven en lugares Hay que desplazarse. Claro. Bueno, pero ¿cómo se diseminaba un documento de eso? Fueron muchos antireeleccionistas. Hay que recordar, el antireeleccionismo fue un movimiento electoral, dije hace un momento, de alcance nacional. O sea, había antireeleccionistas en prácticamente todos los estados. Gente de la clase media, notables, periodistas, profesores, abogados. Pero dijiste que los clubes antireeleccionistas ya no le hacen mucho caso. No, pero ellos llegan y hasta el 20 de noviembre, digamos hasta antes del 20 de noviembre, sí mandaron, colaboraron en eso, pero ya soltaron el documento. Es que también hay otra fecha, Carlos, que es importantísima. La represión a los hermanos Aquiles Cerdán, 18 y 19 de noviembre, es una violencia disuasoria. O sea, lo que quiere Porfirio Díaz es que los antireeleccionistas se enteren la víspera del levantamiento. Que él ya conocía también. Que el gobierno está perfectamente enterado, que sabe quiénes son los conspiradores en cada estado, en cada capital, en cada ciudad, en fin. Pero en una enorme confianza solo se van con unos queriendo disuadir. Sí, bueno. Hubo otras acciones disuasorias en otros puntos, pero digamos la notable, la visible, la que terminó con sangre, es la de Aquiles Cerdán. Y el impacto yo creo que es muy fuerte. Los antireeleccionistas, digamos, notables, los que eran conocidos en las ciudades, todos ellos, la policía sabía sus nombres, se repliegan. El 20 de noviembre prácticamente no hay respuesta alguna. En los archivos militares hay 13 documentos que nos hablan de 13 alzamientos pequeñísimos en 13 distintos puntos del país. Pero ya no son los antireeleccionistas que habían asistido aquí a la convención del Tívoli del Liceo, nada de eso. Tenemos que ir a un corte, pero también hay un actor aquí que no hemos mencionado. Los telégrafos estaban en su auge. Vamos a un corte y regresamos a seguir platicando con Javier García Diego. Absolutamente de acuerdo. Aquí de nuevo con Javier García Diego, tratando de poner en orden, si es que esto es viable, la significancia, el significado que tiene la revolución para los mexicanos y en particular Madero. Y digamos al mero final, el telégrafo. Es el auge también de la comunicación vía telegrama. Y hay por todas partes en el país absolutamente acciones, porque preguntaba Carlos cómo se regó la noticia. Cómo se difundió. No había periódicos nacionales, eran regionales. Había mucho analfabetismo. Mucho analfabetismo, ¿no? No había radio. No había radio. Entonces, el telégrafo fue fundamental. Entonces, vía telégrafo llega a muchos lados,
pero la policía está igual de informada que ellos. Absolutamente. Entonces va conteniendo. ¿Y cómo se dispara? Pero a ver, la policía está enterada de los antirreeleccionistas que presidían el club antirreeleccionista de Moroleón, el club antirreeleccionista de Tlaxcala, de Apizaco, lo que fuera. Esos los tienen identificados perfectamente. Sí. Pero hay un cambio, un proceso social muy interesante. Estos antirreeleccionistas, o por no simpatizar con la idea de violencia, porque eran antirreeleccionistas, democráticos, convencidos. Clases medias, abogados. Sí, clases medias. No era lo suyo tomar las armas. Entonces, algunos simplemente no participan, pero se da pronto un proceso distinto, porque el documento llega a las áreas rurales. Y muchas veces en las áreas rurales toman las armas, no necesariamente por Porfirio Díaz, no necesariamente por el asunto de la reelección, del fraude. Por su agravio. Por asuntos locales. Entonces, les voy a dar 3 ejemplos muy rápidos y de verdad para mí son muy ilustrativos. En Ciudad Guerrero, Chihuahua, el líder del antireeleccionismo local era un señor que se llamaba Albino Frías. Edad en sus 60s, ¿sí? Comerciante. Como buen comerciante que tiene que mandar mercancías a diferentes lados, tenía un arriero que además era su yerno, 30 y tantos años. Como arriero sabe lo que es la geografía social, la geografía física del lugar donde hay ladrones, donde te puedes hospedar, donde hay alimento para tus caballos y demás. Ese joven se llamaba Pascual Orozco. Y entonces desplazó al suegro. Otro caso, Chihuahua. En la zona de San Andrés hay un líder sindical, ¿sí? José de la Luz Blanco, que digamos que representa el antirreeleccionismo en esa zona. Se repliega o más bien tiene una actividad militar limitada, porque los obreros tampoco son expertos en las armas, digo, no necesariamente. ¿Por qué? Pero aparece un hombre muy raro, que no es de la zona, apareció tardíamente, y no es común que las comunidades sigan en una decisión tan fuerte como es tomar las armas a un extranjero, a un fuereño, claro, ¿no? Bueno, pues este hombre se ha ido adentrando en la comunidad porque se casó con una local y porque de repente incurre en el abigeato. Se roba ganado y lo vende en las carnicerías del rumbo. Es un hombre que ha sido arriero también, pero sobre todo es abigeo, conoce perfectamente la geografía de la zona. Ese se llama Pancho Villa. Ese toma rápidamente el protagonismo. Y lo mismo podemos decir de Morelos. En Morelos había habido un proceso electoral en 1909, básicamente clases medias contra el candidato de Porfirio Díaz de los científicos, que era un gran hacendado, Pablo Escandón, si no mal recuerdo. Sí. Y el movimiento de oposición lo encabeza un ingeniero, el ingeniero Leiva. Se mueven en Cuernavaca, se mueven en Cuautla, se mueven en Jojutla, pero también hay ecos, ¿sí?, en algunas comunidades, como en Villa de Ayala. ¿Quién encabeza esta oposición en Villa de Ayala? El profesor del pueblo, Otilio Montaño. Pero él convence, cuando ya empieza el movimiento armado, convence a uno que sí sabe de armas, que ha estado por razones disciplinares en el ejército, que sabe mucho de caballos porque su trabajo es domar potros broncos para los hacendados del rumbo, se llama Emiliano Zapata. Entonces hay una transformación social de un movimiento electoral, pacífico, democrático, pasamos a una revolución en cosa de meses. Ese es, digamos... Y es que los dos países estaban tocando, o sea, por un lado estaba el país pacífico de los hombres de levita y abogados, y un poquito abajo estaba la violencia, estaba el país de los arrieros. Yo creo que eso, y además el error de Porfirio Díaz de no ceder nada en el proceso electoral. Bien pudo haber cedido algo la vicepresidencia, pero ese autoritarismo a ultranza hizo que las cosas se pusieran más tensas. Intransigente sí no cedió nada, pero tenía el ejército, tenía los guardias rurales y tenía pues muchos años de haber pacificado el país. Y de repente esto tiene una velocidad y a los pocos meses ya está él yéndose en Veracruz, de Veracruz rumbo a Francia. ¿Cómo se colapsa tan rápido? Bueno, primero que todo, eso de tenía el ejército es una verdad a medias, porque nosotros tenemos la idea de que Porfirio Díaz era un gobierno militarista, pero Porfirio Díaz fue haciendo un gobierno cada vez más civil
y realmente no le invirtió mucho al ejército por razones históricas, por razones geográficas y por razones políticas. Por razones históricas él sabía, se le había vivido eso, que el ejército de línea en México no había colaborado en la guerra contra Estados Unidos y había sido más simpatizante de Maximiliano, para decirlo rápido, que de los chinacos mexicanos. En términos geográficos, si tienes una frontera como Estados Unidos, aunque le inviertas el 100% del presupuesto va a ser insuficiente. Y si tienes el otro lado, la frontera guatemalteca, perdón por los guatemaltecos, con todo cariño, no necesitas invertir para tener controlada esa situación. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Y en el caso político, pues no quería invertir en el ejército para no fortalecer las aspiraciones de Bernardo Reyes. Entonces, realmente el ejército estaba envejecido, no estaba modernizado. No había combatido. No había combatido, estaba muy... Nada más servía para los desfiles del 5 de mayo. Y hay que decirlo, también el país es un país brutalmente regional, aislado. Sí. O sea, ¿qué ocurría en Chihuahua? Pues los de Yucatán, ni idea de qué tipo de representación militar había en sí. No, Y los cuerpos rurales eran muy locales también, sí. No tenían la capacidad. Y en algún momento Porfirio Díaz pensó que si la rebelión se estaba concentrando en Chihuahua es porque era contra Terrazas, no contra él. Y dijo pues que lo resuelva Terrazas con sus Problemas cuerpos rurales, Claro. No, la historia de México es complejísima, Pero entonces, fascinante. en unos meses, Porfirio Díaz está abandonando el poder y el país. Sí, yo creo que por varias razones. Uno, porque está envejecido. Dos, porque no encuentra, digamos, un apoyo evidente de Estados Unidos. Al contrario, son mensajes de que es el momento de dejarlo. Piensa que la revolución no es tan radical como fue después. Pero además, insisto, ya cumple 81 años. ¿Por qué no nos queda poco tiempo? Cerramos con lo que abriste, porque nos fuimos a una crónica muy interesante que nos da muy buen como punto de partida para entender la revolución, que de entrada contra lo que nos enseñaron, pues desde el arranque ya estaba representando intereses sociales y políticos regionales, y no es solo a partir de que matan a Madero que están esas efervescencias. Pero decías tú, es muy difícil construir un país basado en una revolución. Sí, es muy difícil construir un país, sí, cuando que el fundamento ideológico que lanza el propio gobierno, el propio Estado, es la apología de la violencia, que es venir de una revolución, la revolución fundadora. Bueno, eso puede ser parcialmente cierto, yo tengo mis dudas, pero es muy difícil construir un Estado moderno a partir de... Nos debemos, somos herederos de gente que violó la ley, que hizo violencia. Sí. Yo, por ejemplo, pienso, yo creo que fue equivocado este año que el Estado mexicano, porque no fue nada más la presidencia, es también el Congreso, eligiera a Pancho Villa como el personaje del año. Es un personaje con muchos claroscuros, es un personaje que iba a generar enojo de los colectivos femeninos, y además teníamos dos otras efemérides mucho más adecuadas. Uno, los 150 años del nacimiento de Madero. El presidente se dice de repente maderista, nunca lo he oído decir que él es villista. Y para mí la efeméride que debimos haber conmemorado, los 70 años del voto femenino. Claro. Porque la transición a la democracia tiene muchos padres y muchas fechas fundacionales. Y una de ellas fue el voto femenino. Entonces, sí, Carlos, es muy difícil construir construir un Estado en un país donde se ha hecho tanta apología de la violencia. Porque todos pueden evocarla. Bueno, y incluso, claro, hay está que legitimado. Nos tenemos que ir, pero los propios franceses en el Bicentenario, pues hubo textos muy críticos de las consecuencias de la violencia en la cultura francesa, Furet. Absolutamente. Ahora, Javier, acabas de utilizar palabras que en teoría son antitéticas. Legitimar supone establecer un marco normativo que va calando no solo porque tienes las leyes, sino va calando también la mente. Pero la revolución, la destrucción de las instituciones, ¿no? Absolutamente. Bueno, de hecho, ¿sí? La gente habla del proceso reconstructivo mexicano pensando en la economía, poner otra vez los telégrafos, poner las vías de ferrocarril. No, para mí lo más difícil es la construcción política de un país que emerge de una revolución, que no tiene mucho respeto por la ley, que no está acostumbrado a elecciones, no las había habido, básicamente. Por eso es tan importante la Constitución de 1917. Ahora, se promulgó, pero ¿cómo tardó?
en asentarse, en legitimarse. En fin, yo creo que ese proceso, por eso a veces me gustan más los políticos y los estadistas posteriores a la lucha armada. Me simpatizan más los constructores que los destructores. Pues un gran historiador que tú conoces muy bien es Edmundo Gorman. Ahí en sus sentencias dijo, ojalá lleguemos al país de las revoluciones para empezar a hablar de la evolución de las cosas. Absolutamente. Yo quisiera que nos fijáramos menos en los destructores, llámese Pancho Villa o lo que sea, y pensáramos más en los constructores. Y me estoy refiriendo a Carranza, me estoy refiriendo, y para que no sea una cuestión partidista, me estoy refiriendo a Gómez Morín y también a Plutarco Elías Calles. Claro. O sea, constructores. Este país lo que necesita es construir instituciones, sedimentar el principio de la legalidad. Todavía nos falta mucho. Vas a tener que regresar definitivamente, nos tenemos que ir. Las veces que quieran. Mil gracias, nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Gracias, Javier. Carlos, encantado, de verdad. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.